A todos los que nos visitan por primera vez, a los que nos están viendo por primera vez también, bienvenidos. Es un gozo y un placer tenerlos aquí a todos. Creo que tenemos a alguien que nos visita. ¿De qué pueblo es? De Boston. De Boston. Dios la bendiga. Bienvenida. Gusto tenerla aquí. Gracias a Dios por ustedes. No me dan nombre de aquí de los que están visitándome, pero yo ahí me la estoy arreglando para dar bienvenida. No sé si alguien más nos visita por primera vez. Sean bienvenidos. Bueno, nos gozamos que la hermana Juanita estaba tocando el pandero otra vez. Gloria a Dios. Qué bueno, y que la hermana Milagro está ahí sentada. Qué bueno. El Señor es bueno, misericordioso. Y no importa por la prueba que tengamos que pasar, por el fuego que tengamos que pasar, el Señor va a estar con nosotros en el horno. Y Él va a llevarnos de gloria en gloria. Eso quiere decir de prueba en prueba. Cada prueba es una gloria más para nuestra vida porque vamos pasando una etapa. Vamos madurando, vamos acercándonos al Señor. Y estamos viviendo los últimos días y Dios está apresurándose a preparar a su iglesia para enfrentar lo que viene. Y prepararnos de una manera que podamos recibir herencia completa, no parte de. Que espíritu, alma y cuerpo sean guardados para la venida del Señor. Que el Señor nos ayude a cada uno, nos dé gracia. Y que miremos cuál es la razón por qué estamos aquí. Muchos de ustedes, ¿cuántas cosas Dios no le libró? Y le ha librado y le seguirá librando para traerlo hasta acá. Como él le dijo a unos hermanos, Dios a nosotros tiene 6,000 años cuidándonos, aunque usted no lo crea. Estábamos en los lomos de ¿quién? De Adán. Y de ahí el Señor ha estado cuidando. Este hijo me van a hacer en tal sitio y esta generación tengo que conservarla. Imagínense. Una mamá cuida a su hijo por, ¿qué? Unos años, porque después está 18 y ya él quiere hacer lo que le da la gana, ya no la cuida más. Tiene barba y bigote, está bien. Pero Dios nos está cuidando por 6,000 años, asegurándose que salgamos en esta época y que seamos sus hijos y que lleguemos a ser su morada. Y por eso estamos aquí. Por su misericordia. Amén. Bien. ¿Cuántos de ustedes, desde que estaba en el vientre, yo estaba ahí? Y después, todavía cuidando. Qué grande es nuestro Dios. Cuán grande es su misericordia y su amor para con nosotros. Pues convénzase de una vez y toda que para eso usted nació. Ese es el objeto principal y debe ser la meta. En la lección pasada, y todos los hermanos pueden seguir estudiando, y no menosprecien ningún líder, todos tienen verdades grandes. Yo he oído mucha gente, cada vez que los líderes hablan, dice, wow, ahora vemos. Ok, gloria a Dios que ve. Gracias a Dios. ¿Pero para qué ve? ¿Para seguir en tu camino o seguir el consejo de Dios? Esa es la responsabilidad que tenemos ahora. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y el que quiere seguir su propio camino, la Biblia habla claramente que muchos quieren seguir su propio camino. Y no entienden el camino de Dios. El camino de Dios es más elevado, más precioso, más glorioso que nuestro propio camino. Entonces sigamos el camino del Señor. Recibamos su consejo y tendremos victoria. Y un día vamos a estar todos reunidos en el reino de los cielos. Aleluya. Para siempre. Por la eternidad. Con gozo inefable.
guardado por nuestro Salvador. Ahí en la CBN hay una doctora que murió. Si lo pueden leer el testimonio. Gracias a Dios que hay doctores que están muriendo para que nadie diga, es un ignorante, por eso está hablando eso. El pobre. Un doctor que es especialista en operaciones del cerebro, esta otra doctora, que también es una doctora famosa, se murió ahogada. Media hora tuvo. Y el Señor la recibió y dice, oh, en el cielo hay tanto amor. Dice, tan pronto yo salí de mi cuerpo, había una hueste celestial esperándome. Y fui invadido con ese amor. Que aunque yo tenía 4 hijos, yo no quería regresar. Porque su amor lo llenaba todo. Aleluya. Dice, eso es lo que usted se va a dar cuenta. Tan pronto sale de aquí, ese gran amor. Y ese es el amor que Dios tiene para con nosotros, para llevarnos a la meta. Que entendamos eso. Bueno, nosotros queremos seguir nuestro propio camino. Esta es mi música, así voy a morir, así yo nací. Pues está bien, hazlo. Pero hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Pero yo quiero librarte. Estaba leyendo la crisis que hay hoy de opio. Dice que es increíble la gente que se está muriendo de sobredosis de opio. Sobrepasa el SIDA, sobrepasa cualquier otra enfermedad. Sobrepasa aún la violencia terrorista. Jóvenes de aquí, de este país. Y tal vez viejos, mañosos también. ¿Por qué? Porque están buscando en la droga la respuesta para su vida. Y la respuesta para tu vida está en Cristo Jesús. Deja de buscar escarbar cisternas vacías. Hay una fuente que salta para vida eterna. Deja eso ya. Y vas a tener satisfacción. Y vas a estar gozoso. Y vas a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, queremos entender a través de estos estudios. Nosotros estudiamos la semana pasada que somos el templo. Diga, yo soy el templo. No es un templo que los judíos van a construir. Eso lo han sacado la gente para hacer una doctrina de ellos, doctrina de hombre. Quieren torcer la Biblia para que la doctrina de ellos se acomode a la Biblia. Yo he visto cuando la gente escribe, si los testigos de Jehová escriben su Biblia, quieren acomodarla a ellos, no la verdadera traducción. Aún los católicos usan su palabra. Todos ellos quieren acomodar la Biblia a sus propósitos y metas. Pero el Señor ahora nos explica que nosotros somos ese templo. Y que hemos nacido para ser su morada. Ya lo vimos en las lecciones pasadas. Como Pablo le dice a los corintios, ¿no sabéis que soy templo de Dios? Veamos 1 Corintios, ya lo leímos, pero solamente para entrar de ese repaso. Algo más. Versículo 16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, ¿cuál es el templo de Dios? ¿En Jerusalén? Pablo está hablando claramente aquí. Es un templo donde uno judío descarriado, que nunca va a llegar a ser, ¿ok? Porque el que va a edificarlo, vamos a ver, así al vuelo de pájaro, el templo va a ser Jesús. Y lo va a edificar como un memorial a su nombre. Como un recuerdo, como un museo. Porque ya Él es el templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Todo eso que la Biblia enseña es para alumbrarnos a nosotros, para que veamos ahora qué es lo que Dios demanda de nosotros.
Así que, debido a que somos templos de Dios, debemos santificarnos y apartarnos. No sabéis. Y Pablo sigue hablando, no puedes tú siendo un templo de Dios unirte a una ramera, será un solo cuerpo con ella. Y no solamente está hablando de ramera literal, sino una ramera espiritual. Es una organización religiosa que se ha prostituido por el dinero. Cambia su doctrina, se adapta para ganar mucha gente y adeptos. No se sorprenda que, como un hermano vio que un pastor se levantó, ¿y dónde estaba? En el infierno. Y le digo a los hermanos, levántense y vamos a cantar un coro. ¿Vio una visión de esa? Y John Bunyan, ves millones de gentes en fuego y dice, ¿quiénes son esos? ¿Y por qué más fuego? Porque ellos sabían la verdad y no la hicieron. Wow. Entonces hay que conocer la verdad, amar esa verdad y correr en pos de ella. Entonces, vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Somos el templo del Dios viviente. Ahí mismo mire el 16, ¿verdad? Que nos dice que somos ese templo. Tú eres ese templo, yo soy ese templo. Y veamos 2 Corintios también. Todo esto, hay muchos versículos que ya se los di anteriormente, pero de todo modo, solo para empezar sobre esto. Y debieran ustedes de buscar en la página web y oírlos. Dice 2 Corintios 6, 16. Desde el 15. ¿Y qué concordia Cristo con Beliar? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hay un requisito. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¡Qué galardón! No hay esfuerzo que sea muy grande para conseguir esa meta. Cada joven, cada anciano debe de reconocer eso. Decir, bueno, yo no estoy disfrutando de lo que ellos disfrutan. Créemelo, esos son solamente cisterna vacía. Pérdida de tiempo. Debemos correr en pos del Señor, encontrarnos con Él y tener eso en mente. Así que el Señor nos ha enseñado que nosotros somos su templo y como somos su templo debemos santificarnos y apartarnos. Ahora, ¿quién va a edificar ese templo que tanta la gente, vamos a Zacarías, tanta la gente habla o que el anticristo va a levantar un templo y él se va a sentar allí? Y el problema es, como vivo anteriormente, es que ya el anticristo está sentado en el templo de muchos cristianos y ellos andan buscando al anticristo que se siente en un templo que los judíos van a hacer. Y ya Satanás está sentado en su templo, en sus vidas de ellos, en sus corazones de ellos. ¿Y cómo lo ha hecho? Ya vimos, a través de la música mundana. Una vez estaba viendo yo un pastor diciendo, hay que apartarse de la música mundana. Dios no se agrada de eso. Atrás de él tenía batería, tambores para salsa, merengue y rock. Y yo decía entre mí, ¡qué engaño! Lo que él cree que debe apartarse, lo tiene ya en su iglesia y no se ha dado cuenta. Y me dio mucha tristeza porque lo vi. Pero Zacarías capítulo 6, verso
12. Y le hablará diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Entonces, y ahí hay varios versículos más que habla del renuevo. Jeremías 23:5, Jeremías 33:5, y hay un montón de versículos bíblicos que habla del renuevo, que es Jesús. Él va a edificar un templo. Ahorita es casi espiritualmente imposible que eso se haga y que eso signifique algo. Primero porque tumbar la iglesia esa que tienen los musulmanes ahí, que ellos dicen que tienen una roca, que no es iglesia, pues es una sinagoga de Satanás, provocaría una guerra mundial casi. Pero cuando el Señor venga, Él lo va a hacer, porque Él tiene el poder para hacerlo. Pero por ahora es importante que reconozcamos que nosotros somos el templo de Dios. Y Satanás nos engañó diciendo que en ese templo un anticristo va a sacrificar una puerca. ¿Ok? Y usan Daniel capítulo 9 para eso. Veamos Daniel 9. Solo vamos a tocar ese tema, no queremos entrar en profundidad, pero Daniel 9, verso 27. Y fíjense bien cómo son las falsas doctrinas y cómo te hacen ver lo que ellos quieren. Ya hablamos del mensaje subliminal. Y por otra semana, ¿es otra o la última que dice ahí? Otra. Por otra semana. No por la última semana que ellos están hablando, que la gran tribulación dura 7 años y el anticristo engaña a Israel y engaña, yo no sé a quién más, al pueblo de Dios también, según ellos. Y él, en medio de ese tratado de paz que hace primero con Israel, se revela y dice: yo soy Dios. Y él sacrifica un puerco en el templo de Dios. Esa es la doctrina que ellos están hablando. No hay nada bíblico para eso. No es la última, es otra semana. Confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora quiero que me digan, ¿quién hizo cesar el sacrificio y la ofrenda? Cristo Jesús. Ya no hay que sacrificar más ovejas. Ya no hay que hacer más ofrenda. Ya Él hizo el sacrificio perfecto, cabal. No necesitamos hacer más sacrificios. Él es el sacrificio de Dios. Él es la oveja de Dios. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ya no se necesita. Y aquí le están dando esta palabra, la adjudican al anticristo. Y fue Cristo que la cumplió. ¡Qué ceguera! Y muchos cristianos, si es que se presenta un hombre como ese, van a estar adorando al anticristo en vez de a Cristo. Y yo le puse un estudio, le di un estudio a ustedes donde mostraba fotos de cómo el presidente pasado, muchos aún cristianos creían que era un Mesías. Hasta lo dibujaban como un Mesías. Su estatua la subieron en un burrito, en un pueblo, y decían: Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Imagínense, un hombre inicuo, homosexual, que ha matado a un montón de gente. Cristo, el poder de la iniquidad. Pero bueno, eso es para darle a ustedes un poquito de convencimiento que ese no es el templo que va a ser contaminado. El templo que va a ser contaminado somos nosotros. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Ya vimos. A través de la música. Es bien fácil corromper a un pueblo. Ya vimos como los Beatles, Elvis Presley,
muchos otros cantantes trajeron una nueva moralidad a Estados Unidos. Quiero que sepa, como yo tengo aquí unos cuantos años, cuando yo llegué a Nueva York, el domingo no vendían cerveza en ningún sitio. Y si la policía te veía con una cerveza, te daba un ticket. En otras palabras, te estaban diciendo, el domingo es para el Señor. ¿Y dónde hemos llegado? A corrompernos. Nos hemos descarriado completamente. Entonces, lo que David hizo, él lo hizo de acuerdo a la revelación de Dios. Él no lo hizo porque él pensó que eso era lo mejor, sino que el Espíritu Santo puso en el corazón de David traer el arca a su casa y poner gente que adorara y alabara al Señor. Y eso es lo que han estado hablando los hermanos sobre el tabernáculo de David. Y vimos anteriormente en Apocalipsis que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y los sacerdotes tenían que ofrecer en la mañana un holocausto y en la tarde otro holocausto. El holocausto de la mañana era una oveja y quemar incienso. El holocausto de la tarde igual. Y como nosotros somos sacerdotes, según el orden de Melquisedec, ahora nosotros también ofrecemos sacrificios. ¿Y qué dice el salmista? Que ofrezcamos sacrificios de labios que honren al Señor. Y que en medio de la alabanza de su pueblo, Dios se mueve. Entonces tú eres el sacerdote y no tienes que sacrificar una oveja, sino que tienes que pararte delante de Dios. Y como dijo David en el Salmo 141, el levantar de mis manos sea como la ofrenda de la tarde y mi oración sea como el incienso. Hablo claramente. El salmista David tenía revelación del futuro. Él, viviendo en esa época, vivió en la época de la gracia. Porque en esa época, si alguien hacía lo que David hizo, merecía la muerte. Porque él tomó la muerte de otro y mató al hombre. Pero él se arrepintió y Dios le perdonó. Y David dice en el Salmo 52, creo que es: bienaventurado el varón quien Dios no culpa de pecado. Él conoció la gracia, él vivió en esta época. Era un hombre que vivía en el Espíritu, no era cualquier persona. Entonces él nos da sabiduría y entendimiento para ver eso. Pero mucha gente cree que estamos haciendo algo bueno porque estamos atrayendo gente con la música rock, con los merengues, con la cumbia, con la ranchera, con la salsa. Pero no nos damos cuenta, como dije anteriormente, quién es el padre de esa música. Ya vimos quiénes son los padres del rock, también los merengueros, los salseros. Mucha de esa música, según tengo entendido, algunos brujos la empezaron. Así como Dios tiene instrumentos, Satanás tiene instrumentos también. Si usted se va a Apocalipsis y lo lee, solo va a encontrar dos instrumentos ahí. No va a encontrar batería ni tambores. Encuentra trompeta y arpa. Siempre. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Son los instrumentos que a Él le agrada. Son los instrumentos que van a estar funcionando en el cielo. Para que tú te encuentres en ambiente, desde aquí tienes que aprender a ser un adorador en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores el Señor busca. Tú dices, eso no es nada. Veamos Primera de Crónica. Capítulo 13. Y esto es un repaso de todo lo que se habla. Pero queremos que estas enseñanzas encuentren en nuestra vida un lugar. Queremos afirmarla. El Espíritu Santo ha estado hablando. Ha estado confirmando estos mensajes de los líderes. Muchos dicen, no, pues, ¿sabe cuál es el dicho? La música es amoral. Es una palabra que usted nunca la ha mencionado tal vez. En otra palabra, no tiene poder ni para el bien ni para el mal. No puede inclinarnos a ningún lado.
Pero David nos enseñó que no es así. Cuando Saúl se llenaba de demonios, ¿a quién buscaba? A David. Ahora yo quiero que alguien me diga cuál era la palabra que David decía. Hacía como a unos predicadores que yo le he visto que le meten el puño en el estómago a la gente y dicen, vomita, vomita. Yo le dije a uno que tenía esa doctrina, le digo, si tú le metes el puño a mí en el estómago y que me dice vomita y sigue diciéndome, voy a vomitar para que me dejen paz. Y según ellos, con esa palabra que ellos tienen, esos grandes, yo he ido diciendo gente, si yo soy siervo de Dios, demonio, salte. Qué vergüenza, el demonio sigue igual. Son como aquellos judíos que empezaban a reprender en el nombre de Jesús que predica Pablo. Él dice, a Pablo conocemos y a Jesús también, pero ustedes no. No es a tu manera. No es como tú piensas. No es con las palabras tuyas. Es como dice el Señor. Ustedes dicen, no, la música es amoral. No inclina uno a ningún lugar. Bueno, pero la Biblia no enseña eso. Eliseo dijo, búscame un músico que toque. Y cuando él tocó, empezó a profetizarles a ellos. Entonces no es así como dicen, sea todo hombre mentiroso y Dios verás. David tocaba muchas veces. El demonio no podía resistir esa melodía del cielo, esa melodía angelical. Gracias a Dios aquí no se están manifestando los demonios. No. ¿Por qué será? ¿No se ha dado cuenta? En muchas iglesias siempre los demonios se están manifestando. Y la gente se la pasa reprendiendo al diablo. Porque ellos mismos traen a Satanás y después lo reprenden. Una vez estaba en la iglesia con el hermano Rubio y había un pastor allí que el servicio estaba atado. Y dijo, él se quitó el saco y empezó a pegarle a Satanás. Y ahora ya está todo el mundo emocionado. Y yo dije entre mí, pobres, Satanás no va a respetar saco, ni Biblia. Muchos usan la Biblia. De esa iglesia del apóstol y profeta, una vez la sobrina de Juana estaba recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Y esta hermana tenía una Biblia de esa pesada grandota de cuero duro y empezó a pegarle en la cabeza a la hermana y a reprender al diablo. Y yo le dije a los diáconos, agárrenla esa. La sembró varias veces y cada vez que le daba con la Biblia la sentaba. ¿Qué cosa? Ella estaba siendo bautizada y ella dice que reprendiendo al diablo. Ella era el diablo. Queremos hacer la cosa a nuestra manera y Dios tiene que respaldarnos porque somos los grandes siervos de Dios. Hermano, todo lo que Dios hace por su misericordia. Ni tú ni yo somos nada. Había un hermano que compartía con nosotros aquí. Fuimos un día a una iglesia, él compartió. Y el hermano le dijo, mira, no te gloríes mucho. Y se enojó mucho. Y dice, por lo que tú tienes no es tuyo, fue Dios que te lo dio. No que volvamos a esa iglesia, Dios. Sí. Yo sé por qué. Lo que tú tienes no es tuyo, Dios te lo dio. Los dones Dios te los dio. El bautismo del Espíritu Santo Dios te lo dio. Los dones de sanidad Él te los dio a ti. No te gloríes en ellos. Como Pedro dijo, para los israelitas, ¿por qué me miran a mí? Como si por mi piedad este hombre está caminando. Fue en el nombre de Jesús el cual ustedes rechazaron y lo mataron. Yo no tengo nada que ver con eso. Y en realidad no tenemos nada que ver con eso. Yo he visto gente que Dios sana y yo digo, yo no tengo nada que ver con eso. En realidad yo mismo no tenía la fe de que Dios lo iba a sanar y Dios lo sanó. Yo soy sincero. Viene la gente con esa gente así, con esos casos y digo, bueno, Señor, aquí sí, dicen en la República Dominicana, es que la puerca tuerce el rabo. Nunca la puerca tuerce un rabo. Uy, aquí
no, y Dios lo sanaba, y yo estaba sorprendido y dándole gloria y honra al que vive y permanece para siempre. El arca representa la presencia de Dios. Si tú eres esa arca y tú eres el que tiene esa gloria en ti. Cantábamos un coro que dice: mi pequeño corazón, su templo es, su templo es. Y es verdad. Oh, qué gozo, qué alegría. Por eso yo no quiero más pecar. Amén, así debe ser. Porque somos el templo. Por eso queremos seguir siendo templo. No queremos ser un hotel. Queremos que la presencia de Dios esté con nosotros. Y eso no significa que Dios no puede visitar una iglesia que tenga otra clase de alabanza y adoración. Dios se mete donde Él quiera y visita. Pero no significa que está de acuerdo con lo que están haciendo, sino que Él tiene misericordia de nosotros porque ve que somos sin entendimiento. Pero conociendo la verdad y siguiendo a hacer lo que nosotros queremos, juicio de Dios viene. Eso es seguro. Bueno, estábamos en Primera de Crónicas 13, ¿verdad? David estaba contento. El 5. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con él y todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles. Eso significa pandereta, no tambores. ¿Ok? Porque muchos que quieren agarrar de ahí. ¿Ok? Pandereta es un tamboril, es una pandereta, que ahora le llamamos así, címbalos, platillos y trompetas. Tan contento, gozoso. Él quería algo bueno, él fue a buscar el arca, él quería la presencia de Dios, la deseaba, la anhelaba, porque David era un hombre que amaba al Señor, no de palabra, sino de hecho, el dulce cantor de Israel. Pero noten cómo cargaron en un carro nuevo. Bonito, ¿verdad? Un carro nuevo, ahí traían el arca, un Rolls Royce del año. Dios se va a agradar de que lo traigamos, un carro nuevo. ¿Sí? Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa, que era muy amigo parece que era amigo íntimo de David, se cree, extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pereusa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Bueno, David después trató de traerlo de nuevo, pero ya meditó y examinó que esa era la manera en que los fariseos querían, perdón, no los fariseos, los mundanos, ellos querían traer el arca. Era por consejo de los filisteos, de los brujos de los filisteos, para que la mano de Dios cesara sobre ellos. Ellos podían hacerlo porque eran ignorantes, pero Israel sabía mejor que el arca debía ir sobre los hombros de los levitas. Dios es muy estricto en sus cosas. Él es el que pone a cada uno en su lugar y no podemos usurpar ese lugar. Saúl trató de usurpar ese lugar de Samuel y fue quitado de ser rey.
Bien. Así que los filisteos fueron que recomendaban que el arca fuera llevada sobre un carro nuevo, muy bonito. No estaba haciendo nada nuevo, malo Usa, ni David, pero no lo estaban haciendo de acuerdo a la revelación divina. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Bueno, vamos al capítulo 4, veamos. Y tengo que leerlo, porque hay muchos que están escuchando. Y gracias por lo que están escuchando en el web. Dice el verso 4:3. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Hasta ahí está bien, ¿verdad? Una ofrenda. Nada malo, una ofrenda. Traí una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensanchó Caín en gran manera y descayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no será enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y te enseñoreará de él. Otra palabra, el Señor está diciendo: hiciste mal. Y en realidad, como dije anteriormente, yo estoy seguro que Adán ministró a sus hijos. Que Adán era un hombre sabio. ¿Cómo él sabía todas estas cosas? Dios se las reveló, él hablaba con Dios. ¿Cuándo se recuerdan que él hablaba con Dios? No había problema. Y yo le digo: bueno, esto es lo que yo quiero que hagan. Estas son las verdaderas ofrendas que quiero recibir. Se la instruyó y él se lo instruyó a sus hijos. Pero Caín dijo: bueno, una ofrenda es una ofrenda. Voy a traer esto. Y él tiene que aceptarlo. No es así. Dios no aceptó que trajeran el arca en un carro nuevo. Ellos tenían que reconocer que Dios había establecido una manera de hacerlo. En Crónicas 15, primera de Crónicas, ahora David por fin aprendió su lección. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Ahí está el tabernáculo de David. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Ahí estaba la clave por qué Usa había muerto. Porque él se atrevió a usurpar un lugar que le pertenecía a los levitas. El arca tenía que ser cargada. Ustedes vieron allí cuando yo tenía el tabernáculo de Moisés, cómo los levitas llevaban el arca. Por eso Dios se enojó, porque ellos eran los únicos que la podían tocar. Entonces ellos estaban haciendo las cosas de acuerdo a su voluntad. Querían el arca que representa la presencia de Dios. Tú quieres el arca, tú quieres la presencia de Dios y la andas buscando en rock and roll, los demonios te van a poseer. Tú no puedes jugar con la música. La música tiene un lenguaje y tiene un mensaje para tu vida. Ya lo vimos anteriormente. Esa clase de música es para destrucción. Es para que tú te conviertas en un siervo de Satanás. Mire,
¿Cuál es el instrumento favorito de los brujos? ¿Quién sabe? Tambores. Yo lo he visto, ya le dije a ustedes, personalmente, ser poseído por los demonios con los tambores. Entonces puede ser que Satanás haya inventado esos tambores y ese ritmo. Porque hay instrumentos musicales que por revelación divina David los hizo. Un arpa es el piano acostado. Un arpa, si usted levanta ese piano así, no lo levante porque pesa mucho. Así es un arpa. Entonces lo que hacen es que la acuestan y tiene teclas, más fácil de tocar. Hay instrumentos que Dios ha establecido, trompetas, toda clase de instrumentos musicales, de vientos, de aire. Entonces Dios tiene su predilección. Y Él no necesita copiar del mundo ni la música ni los instrumentos. Dios quiere que tú también entres a esa verdad, a esa realidad. Y que puedas entrar a una nueva elevación en Dios. Cantamos un coro que dice que queremos que Dios nos eleve. Y para Dios elevarnos, tenemos que hacer las cosas como Él quiere, no como nosotros pensamos. Entonces tú puedes decirlo, y muchos lo dicen, eso no es nada, ese pastor y esa gente son unos fariseos, son unos fanáticos, anticuados. Todas esas palabras son clave para Satanás acusar a uno. Si usted es un joven que quiere buscar a Dios, dice, este es un monje. Y un monje es lo más malo que hay. Como que quiere ser un santo. Los monjes son homosexuales, están ahí y violadores de niños y de niñas. Como si eso fuera algo grande. Porque usted quiere apartarse para Dios. Se burlan de usted. No, déjenlo. Hay que empezar a caminar. Vamos a ver cuál es el final. Entonces, Dios espera que nosotros hagamos las cosas a la manera de Él, no a nuestra propia mente y lo que nosotros queremos hacer. En el 15:13 dice, pues por no haberlo hecho así nosotros, la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. ¿Ok? Hay que buscarle según la ordenanza de Dios. No puede traer la presencia de Dios un carro nuevo, los levitas tienen que traerlo. No puede ofrecerle a Dios la música que tú quieres, que tú sientes que debe ser. ¿Y por qué no? Porque esa es la música de mi pueblo, yo soy muy patriota. Y ya vimos lo que dice el Salmo 45. Que te olvides de tu tierra, de tu parentela. Entonces Dios va a amar tu hermosura. Hermano, usted está pidiendo mucho. No estamos pidiendo nada. Una vez tú empieces a alabar a Dios en espíritu y en verdad y a gozarte en el Espíritu Santo, vas a ver que todas las demás cosas son basura. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterio, arpas, címbalos, que resonasen y alabasen y alzasen la voz con alegrías. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y a sus hermanos, a Asad, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y sus hermanos, a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos su hermano del segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, Samiramó, Jehiel, Uni, Eliá, Benaía, Masías, Matatías, y todos los tías, Elifelú. Esos números no los usamos aquí. Minías, Obedón,
y Jeiel y los porteros. Y Asá y hacía a Emán y Asá y Etán, que eran cantores y sonaban címbalos de bronce. Bueno, todos esos estaban establecidos por ellos, elegidos por ellos. Por eso que yo les digo a ustedes que esos de los cantantes cristianos andando de iglesia en iglesia y dando show no es algo de parte de Dios. Eso no va a traer la presencia de Dios. Eso lo que va a hacer es que esas gentes se hagan ricos. Hollywood descubrió que hacer película cristiana trae dinero. Y muchos de los que fomentan y respaldan a los músicos que cantan se dieron cuenta que muchos cánticos cristianos de rock and roll también trae dinero. Y empezaron a enaltecer y a invertir en esa gente para que siguieran cantando esas canciones y hacerlos famosos. Y ahora usted ve que eso es famoso. Sí, mucha algarabía, mucha emoción y muchos demonios, dándole experiencia a esos pobres hermanos que no saben lo que están haciendo. Hay música de Dios y hay música del diablo. En Primera de Crónicas 16, wow, usted dice, no me diga eso, que hay música de Dios y hay música de Satanás. Vamos a ver, verso 42. Este es el 41. Y con ellos Emán, Jedutún y los otros escogidos, declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Amén. Con ellos Emán y Jedutún, con trompeta y címbalo. Y para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, a los hijos de Jedutún para portero, y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Entonces aquí habla de una música de Dios. Dios es el músico del universo. Dice que Él se va a regocijar sobre ti con cántico. En el cielo hay toda clase de instrumentos. Yo no creo que usted va a encontrar la batería en el cielo, porque la Biblia no habla de eso, ni esos tambores. Pero sí va a encontrar trompetas, flautas, saxofones, probablemente, son de aire. El arpa, el piano. Bueno, órganos eléctricos no sé si va a conseguir allá. Pero van a haber muchos instrumentos para alabar y adorar al Señor. Multitudes. Por ahí vemos que hay una música que es de Dios, lo habla claramente. Y también hay una música que trae la presencia del enemigo. Amós. Capítulo 6. Ahora, muchos ministros están más interesados en las multitudes, en el poder, en el dinero que puede traer esas multitudes, que en obedecer a Dios. Y lo que pasa es lo que le pasó a los israelitas. Yo creo que en cada puerta de esos templos hay una palabra, y acabó. La gloria de Dios se levantó y se fue y lo dejó solo. Y cuando Satanás se va, cuando se va el Señor, viene Satanás. Recuérdense, si un hombre no gobierna su casa, ¿quién la gobierna? Hello. La Biblia dice claramente. Otro espíritu, Satanás. ¿Por qué? Porque han rompido el orden de Dios. Yo no estoy diciendo esto porque yo soy machista, como dicen. Es un machista. Bueno, si tú eres machista, qué bueno. Si es que tú quieres ser macho de verdad. Eso no quiere decir que va a atropellar a tu esposa. Pero si tú eres un macho de verdad, eres un hombre muy gentil, muy amable,
con el sexo opuesto. Sabe cómo tratarle. Pero eso es lo que pasa. Si no es uno, es el otro. Señor se aparta, se va y viene el demonio. Y entonces empiezan a buscar experiencias espirituales de demonio que se la dan. Una vez, yo tenía un miembro aquí que le decía que era evangelista, que se lo cuando, y yo decía, ok. Yo nada más lo veía, yo decía, sí, yo nunca lo puse a predicar. Pero una vez, fuimos a una reunión y había pastores que le conocían. Me recuerdo quién es el hermano, no voy a decir el nombre. Entonces, estaban orando, tirando gente al piso. Y yo estaba tranquilo viéndolo, observándolo, porque yo no me debo emocionar de ese espíritu. Y el Señor me dijo, observa, ese es tu miembro, se va a levantar y va a tirar a alguien al piso. Lo que va a pasar es que hay un demonio, pero el demonio que está en él es más fuerte que ese. Y yo me quedé observando. Y así, ¡pum! Oro por ahí, yo en el piso. Y yo sé quién era ese hombre. Y cómo estaba caminando. ¡Un show! Como lo que hacen en Deje de Sufrir. Siempre se están manifestando demonios y le dicen, ¿por qué está aquí? Por esto y por aquello. Eso es un centro espiritista. ¿Sabes lo que son centros espiritistas? Donde la gente va y es para ser poseído por los demonios y hablar. Ya ustedes saben la historia, ¿verdad? De lo que le pasó a una hermana aquí en esta iglesia. ¿Sí? Y tal vez las conocen. Ella lo dijo públicamente, yo lo puedo decir. Como ella siempre, ese pastor es un fanático loco. Dios está donde quiera, en cualquier música. Pues ella no me pidió permiso y se metió ahí en Deje de Sufrir en la Broadway. Y ahí empezó su sufrimiento. Ella me lo estaba contando. Ella creía que yo me iba a sentir apenada. Yo le digo, está bueno que te pasara. Le dije, ¿ah? Sí. ¿Tú me consultaste? ¿Tú estabas obedeciendo? Entonces fue ahí. La llevó una persona y le dijo, va a ver que aquí el Espíritu Santo está allá, el Espíritu Santo está acá, el Espíritu Santo está acá. Bueno, la manifestación del Espíritu Santo es que cuando empezaron su alabanza satánica, empezó la gente a ser poseída por demonios. Unos rebuldaban como burro, otros gritaban como vaca, otros como puerco y otros como perro. Y la hermana le decía, ven el Espíritu Santo. Y decía, no, Jesús, ayúdame, libértame. Y cerró sus ojos y cayó de rodillas. Y venían los diáconos endemoniados y decían, ¿qué siente, hermana? Y ella, no, ayúdame, Señor. Esto es real. Esto no es mentira. Dice, está viejito, por eso sé mucha historia. Sé el nombre y ustedes la conocen. Y ella se quedó orando ahí todo el tiempo. Y esa música satánica trayendo todos esos demonios. Y ella quedó endemoniada. Y su niño también. Era un niño, creo. Pues fue a su casa. Y ese niño empezó a gritar y a echar voces y no se estaba tranquilo. Ella de repente, no sabe qué pasó, se desesperó y agarró un cordón de teléfono, lo colgó y se quería ahorcar para terminar el sufrimiento. Oiga bien, qué bendición recibió a través de esa música. No le estoy mintiendo, conozco el nombre, sé quién es la persona, te lo puedo llamar por teléfono. Despiértese, tú que duermes y te alumbrará Cristo. Ustedes están acomodando mucho con el aire acondicionado. Y Satanás está tocando un violín. Duérmete, niñito. Duérmete, por Dios, que si no te duermes. Ese canto me lo cantaba mi mamá porque yo me durmiera. No te voy a dar una manzana, no te voy a dar la uva. Y yo pensando en la manzana y en la uva, quedaba dormido. Así está usted. Porque Satanás no quiere que usted escuche. Se rompió el cordón y no se ahorcó. Después vino y lloré por él. Le dije, eso te pasa por ser desobediente y por no buscar el consejo de Dios. Porque la gente hace sus planes para viajar, para irse a cualquier sitio y ni consulta con Dios y nada más dice, yo quiero su bendición. Bueno, yo no sé cuál bendición te voy a dar por ser desobediente y rebelde contra Dios. ¿Cuál le vamos a dar? Yo no sé. Dios bendice el rebelde. Bendice su desobediencia.
No, mejor Dios ten misericordia de esa persona, porque no saben qué Dios se ha metido. Eso pasó. Y luchando con su hijo, y luchando con ella para ser libre. Hermano, Satanás es real. Y él se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y toda esa gente está en esa ignorancia, creyendo que es Dios. Un vecino mío fue a ese sitio, era de Puerto Rico, y dice que tenía una enfermedad, y que sé yo cuánto, y que ahí sí hay poder de Dios. Sí, ¿qué fue lo que hicieron? Me dieron una hoja de la Biblia y me la pegaron aquí con aceite y oraron por mí. Dios no necesita eso. Estas son cosas reales que le estoy hablando. ¿Por qué? Por ignorancia. Dice, mi pueblo perece por falta de sabiduría. Tal vez usted se va a enojar conmigo. Yo no voy a dejar mi música. Yo soy un merenguero y cómo me gusta el merengue. Si hay alguien que nace en música, son los dominicanos. Cuando el hermano Marvin quería enseñar por primera vez en la República, digo, voy a enseñar el tabernáculo. Digo, por favor, no enseña el tabernáculo de David aquí. Enamora a los primeros. Entonces el plan de Dios para el hombre, Dios, digo, dejémoslo para después. Porque yo sé que ellos viven en la música, nacen en la música, bailan con las escobas con las muchachas cuando están limpiando su casa. Así son. Y usted lo ve y siempre están moviéndose en música, sin tocar la música, ellos están moviéndose. Está bien. Ok. Está bien que usted, cuando es niño, ¿qué dice Pablo? Cuando yo era niño, ¿qué hacía? Pensaba como niño, actuaba como niño, pero ahora soy adulto. En otras palabras, está bien comenzar así, pero no terminar así. Lo importante en el reino no es como tú comienzas, sino como termina. Pablo dice en Hebreos capítulo 6, debemos progresar, dejando atrás los rudimentos de la doctrina y siguiendo la perfección. ¿Cuántos quieren llegar a ser perfectos? Podemos, maduros, con el poder y el espíritu de Elías. Yo puedo ver en todos estos líderes que Dios está levantando que el poder y el espíritu de Elías está ya resplandeciendo. Eso es lo que viene. El Señor va a levantar su ejército verdadero. Muchos van a morir. Probablemente yo voy a morir, porque yo tengo la voz de bagre. La boca de bagre, dicho. Grande para hablar y decir verdades. No lo puedo evitar. Y posiblemente sea uno de esos que van a, como dice Daniel 11, muchos van a morir para hacer un testimonio, ser emblanquecido y dar gloria a Dios a través de su vida, que murieron por Cristo. Pero qué gloria es morir por Cristo. Amén. Qué pena es morir siendo un borracho, un adicto. Qué pena. Pero qué gloria es morir siendo un cristiano. Y yo he visto gente morir siendo cristiano. Cuando fui a orar por Cándido, ya le dije esto, había un chinito allí. Y él me dijo, él se está muriendo, él quiere que oren por él. Ok, fui. Él fue que oró por mí, yo creo. Estaba en su cama y estaba orando. Sobre la cama estaba de rodillas. Le dije, hermano, yo vengo a orar por ti. Y me dice, oh, sí, está bien. Se levantó el muerto. Me puso una silla y digo, siéntate, con mucho amor y cariño. Yo quería gritar y llorar y decir, él es que me tiene que orar por mí. Oré por él. Y me dice, gracias. Yo creo que voy a morir pronto, me dijo. Sigue orando por mí. Precisamente. Esa noche murió y aún la enfermera, él era un chino y él era una morena. Le dije, ¿qué pasó? Llorando me dijo, se murió. Ese hombre solamente de conocerlo unos minutos me robó mi corazón. Dios va a dar la gracia a los valientes de morir en paz, con gloria. ¿Por qué usted cree que mucha gente que se está muriendo es una lucha, una agonía? Una de las razones de eso es que no tienen a Cristo. Y sí, debes tú agonizar si no tienes a Cristo y luchar con la muerte, porque con la muerte se puede luchar. Yo me fijé en eso, hermano. Cuando el hermano Carlos Constante se estaba muriendo, yo fui a verlo. Y me decían, él está agonizando.
Y decía, Carlos, resucitaba. ¿Qué, hermano pastor? ¿Qué puedo servirle? ¿Cómo está? Bien. Y ¡pum! Otra vez a morirse, sacudiéndose. Carlos, otra vez resucitaba y me hablaba. Él tenía dominio. Entonces yo le hablé, leí algo de la Biblia, oré por él y dije, él se va. Pero mientras yo lo estoy llamando, él va a regresar. Así que uno a veces en la agonía, él no estaba agonizando, se estaba muriendo, sí, pero no estaba quejándose eso. Pero hay gente que está luchando. Bueno, acepta a Cristo hoy, para que no te pase eso. Y en vez de estar haciendo un juicio de que, oh, el pastor es un fanático, mira lo que dijo de la música, arrepiéntete mejor. Si eso tú estás pensando en tu corazón. Y David dice, y la Biblia dice que hay muchos que hacen instrumentos como David, dice. Ellos copian lo que David hizo, pero no son exactamente lo que él inventó, lo que el Espíritu Santo le reveló. ¿Okay? Algo que ellos hacen de su propia mente. Y siempre vivimos copiando al mundo. Oh, ya para terminar leamos Amós 6. Y ya yo le había dicho a ustedes eso y me fui por otra avenida. Y todo el mundo dijo, ya perdió el hilo el pastor. Ah, ya los conozco. Alguien se había robado el hilo. Y nadie sale de aquí hasta que el hilo no aparezca. Ni el borracho. Pero mucha gente, ellos siguen en su, Y dice aquí, el 4, 6:4. Duermen en cama de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño. Los corderos del rebaño son los miembros de la iglesia. Y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Inventan. No son los establecidos por Dios para adorarle y alabarle a Él. Y vamos a ver que hay instrumentos y vamos a leerlo. ¿Dónde están esos instrumentos en la Biblia? Lo especifica. Y vamos a ver que cuando había un restablecimiento de la verdadera adoración, también se restablecía el orden y se tocaban los instrumentos que Dios había ordenado. ¿Ok? Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Entonces, hay muchos que copian instrumentos, muchos que inventan instrumentos, y esos instrumentos no lo ha dado Dios para alabar y adorarle. El mundo que lo use. Pero ¿cuántos quieren la presencia de Dios en su corazón? Así mismo como esa iglesia deje de sufrir, atraer a todos esos demonios con su música, así nosotros podemos atraer la presencia de los ángeles y al Señor a nuestra vida y convertirnos para siempre en una morada eterna para Cristo. Ahora, si aquí hay alguna persona que no ha dado el primer paso para aceptar a Cristo, y hoy es el día de salvación. Si hoy usted escucha su voz y no endurece su corazón y viene el Señor, y la voz del Espíritu Santo va a venir a través de hombres, no a través de ángeles del cielo, porque la predicación del Evangelio ha sido encomendada a los creyentes. Y usted debe de hacer lo que usted deba por evangelizar. Cuando vamos, y mi esposa es testigo y otro hermano, a darle un tratamiento de oxígeno que le dan, ya yo tengo a una enfermera que es la cabecera estudiando el libro de Romanos, cual ustedes no quieren estudiar.
Y le he dado tratados a todos, y todo le hablo del Señor, le doy nuevos tratados. De esos libritos que hay aquí, usted lo puede conseguir. Son bien efectivos. Nadie lo rechaza, todo el mundo lo lee y busca otro. El que tenga en el estacionamiento le di uno, dice. ¿No? Y le volví a dar diciendo, ese ya lo tengo, que toma otro. Entonces ya lo tienen. Una enfermera. Es Arminia, ¿verdad? De Arminia, la enfermera. Le di un tratado. Lo más lejos que yo tenía que lo iba a leer, le digo, mira. Dice que paró su carro a un lado y empezó a leer el tratado. Y se gozó tanto que dijo, se lo voy a dar a que mi mamá lo lea también. Entonces debemos predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Usted es responsable, hermano. Viene avivamiento. Dios puso a Donald Trump para traer avivamiento a la iglesia. Yo no sé cuánto tiempo va a durar ahí. Hay que orar por él. Y yo le mandé a muchos hermanos un corte de un video donde todos los hermanos están orando por él y ungiéndole. Todos los líderes cristianos. Y un día quisiera ponerlo aquí todo eso para que ustedes lo vean, porque la prensa nunca va a hacer que usted vea eso. Pidiéndole al Señor, ¿tienes defecto? Sí. Es un bebé en Cristo. Cuando tú eras bebé en Cristo, ¿qué no hacía? Estamos haciendo juicio sobre él. Si va a cometer errores, tiene el carácter de Jehú. De loco. Se enoja ahí. También la Biblia habla que el Cordero tiene un carácter corto en los salmos. Se enoja. Dice que bese al Hijo. Entonces, Dios lo puso. Está bien. Ha abierto una puerta. Se acabó la persecución. Se acabó el no querer decir la palabra Dios te bendiga o Navidad o lo que sea, que la Navidad no es una gran cosa. Pero él ahora dice, ¡hey, Navidad! ¿Y qué? Es desafiante. Que se enoje quien se enoje. Aprovechemos, prediquemos el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Pero si hay alguna persona aquí que no ha aceptado a Cristo Jesús, quiere aceptarlo, quiere dar el primer paso para caminar con el Señor, hoy es el día de salvación. Y la Biblia dice que si tú confiesas al Señor en público, un día en el juicio final, Él te va a confesar a ti también, delante de su Padre. ¿Hay alguien que quiera aceptar al Señor? ¿Quiere venir aquí que oremos? Para que toda la iglesia ore. Levante su mano y oramos por usted. Si alguien desea esa oración. Tiene la oportunidad y la puerta está abierta. Así que, hermanos, arreglemos nuestro altar, consigamos el libro de alabanza y cántico, bajemos la aplicación en nuestro teléfono para empezar a hacer nuestro sacrificio de la mañana y nuestro sacrificio de la tarde, para que empecemos a hacer una morada, que es lo que el Señor quiere y es lo que hemos estado estudiando. Estemos en pie y cantemos de nuevo, pues yo nací para hacer la morada del Señor. Vamos a ver que hay música que es de Dios, hay música que su origen es el hombre, porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y si Dios es un músico, bueno, también somos músicos nosotros. Por ahí dicen que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Y usted tiene música y tiene poesía también. Lo de loco déjelo afuera, por favor. Pero sí, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y podemos tener nuestra propia música. Como Caín tenía su propia ofrenda. Pero Dios no lo aceptó. ¿Queremos que Dios acepte nuestro sacrificio de labio? Entonces tenemos que hacerlo de acuerdo al patrón. David primero trató de usar el sistema de los filisteos.
¿Y qué resultó? Muerte. Por no buscarle de acuerdo a los mandamientos del Señor. La segunda vez fue más sabio y no hubo problema, hubo bendición. Pudo llevar el arca con gozo, con alegría, con danza, con música. Bueno, hay muchos hermanos que son más grandes que David aquí. ¿Por qué? Porque ellos no se atreven a danzar para el Señor. Son muy grandes. Está bien, si a usted le duele el pie, no dance. Pero aquí teníamos un hermanito que le faltaba un pie y cómo él danzaba en un pie, yo lo envidiaba. Sí, se recuerda, hermano Raimundo. Se quedaba con todo, gloria a Dios. Yo decía, qué bueno, Dios le dio en una pierna le dio la fuerza de 2. Pero también hay que alabar a Dios con danza. No danza desordenada, sino de alegría, de gozo, con las fuerzas. Decía el hermano Yuyi Ávila que cuando él estaba orando y se estaba durmiendo, se levantaba y empezaba a danzar. Y sacudía el sueño, otra vez se arrodillaba. Y otra vez se estaba durmiendo y otra vez se levantaba y danzaba. Sin música, sino empezaba a alabar a Dios y a danzar y a hablar en lengua. Buena táctica. Ahí está. Entonces, hermanos, es precioso, es bueno. Y usted verá que su vida va a empezar a ser revitalizada, a vivir de nuevo. No en desorden, sino hay que saber hablar a Dios. Todo podemos hacerlo en orden. Eso dice 1 Corintios 14. Hágase todo en orden y decentemente. Pero no podemos prohibir la profecía, no podemos prohibir la danza, no podemos prohibir el hablar en lengua. Es la manifestación gloriosa de Dios. Pero cantemos y coro. Levante sus manos y dígaselo al Señor. Para eso fue que usted nació, hermano. Para llegar a ser su morada. Para que la gloria de Dios sea manifestada en su vida. Para que usted sea una fuente que salte para vida eterna.
Sí, Señor. Para eso hemos nacido, Señor. Oh, haznos comprender esa verdad, Padre. Haznos comprender esa verdad, Señor. Que penetre en nuestros corazones. Oh, queremos ser tu morada. Queremos que tú habites en este tabernáculo, en esta tienda, Señor. Ayúdanos, abre nuestros ojos y muéstranos el camino. Sí, Señor, hazlo en el nombre de Jesús.